Amados hermanos, buenos días tengan todos ustedes. Reciban un fuerte abrazo caluroso de su servidor, Pastor Víctor, aquí de la Iglesia Comunidad Hispana, Palabra Viva en la ciudad de la Mirada. Sean todos bienvenidos una vez más. Tenemos buenas noticias, pues estamos de regreso en la iglesia el día de hoy, en el santuario, en el templo, aunque sabemos que la palabra de Dios nos dice que el templo somos tú y yo. Tenemos audiencia el día de hoy, tenemos a mis nietas conmigo el día de hoy, así que vamos a escuchar el suave canto de mis nietas en el fondo, si es que las puedes escuchar ahí. Pero de todas maneras, de cualquier forma, sean todos bienvenidos a donde quiera que se encuentren el día de hoy. Si estás todavía cómodo en tu casa, con tus pijamas, con tus sandalias, con tus pantuflas, agárrate un cafecito, agárrate, bien importante, tu Biblia, porque vamos a comenzar ahorita. Vamos a hacer 2 cantos también de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Y estaba en mi devocional personal, estaba yo leyendo aquí de Tito capítulo 3 versículo 5. Nos dice la palabra de Dios que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Gracias a Dios que no somos salvos mediante las obras, amén. Porque si fuera así, ninguno de nosotros fuéramos salvos. Dice, pero por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué bendición es saber que la misericordia de Dios es tan inmensa, tan grande, tan alta, tan profunda y tan angosta que alcanza a cualquier raza en todo el mundo. Quiero decirte el día de hoy que Dios tiene plan para tu vida, que Dios quiere estar con nosotros aquí. La palabra nos promete que donde 2 o 3 se juntan, ahí estará en medio de nosotros. ¿O por qué no me acompañas, por favor, a hacer una oración para ponernos todos en contacto y conectarnos en el Espíritu y abrir nuestro corazón, apaciguarlo para recibir la palabra implantada que es capaz de cambiar nuestras vidas? Porque la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz y es más cortante que un arma de 2 filos y penetra hasta el interior de tu corazón y puede discernir los pensamientos del ser humano. Así con esta escritura, ¿por qué no juntos hacemos una oración para pedirle su favor del Señor y su Espíritu Santo y que nos dé unción para poder llevar a cabo esta congregación, este meeting de esta mañana? Amén. Bendito amado, en el nombre de Jesús te damos gracias eternas, Padre, por todo lo que haces tú en nuestras vidas, Señor. Padre, porque nos has salvado mediante tu misericordia, Señor. Todo es por la gracia tuya, Señor, que nos has puesto en lugares celestiales, nos dice tu palabra en Efesios. Y esta mañana, bendito Padre, te pido yo, Señor, que nos hables mediante tu palabra, Señor. Que nos muestres cuál es el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Y, Señor, que nos des mediante el poder de tu Espíritu Santo la habilidad de poder caminar en la luz hoy día que se camina en oscuridad en este mundo, Señor. Permítenos ser esa sal, permítenos traer el sabor cristiano de la fe cristiana y permítenos hacer la luz que tú nos has llamado a hacer en este mundo oscuro, Señor. Te amamos, Señor, te pedimos por cada uno de los miembros de la iglesia que no pudieron venir el día de hoy. Sé tú con ellos, Padre, cuídales y protégeles donde quiera que se encuentren, Señor. Y los que están aquí presentes, Padre, bendice sus vidas, Señor, abundantemente, Padre, como solo tú lo sabes hacer, Dios mío. Te damos gracias por todo, Señor, y ponemos en tus manos este servicio. Estos cantos, Señor, son para ti, Padre, y te pedimos, bendito Padre, que hagas tu voluntad aquí en nosotros, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y todos decimos, amén. Vamos a hacer unos cantos al Señor. Y cantos al Señor desde lo profundo de tu corazón, amén.
cuán hermoso eres Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso, cuán hermoso eres Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Todos juntos cantamos. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cantemos, hermanos, eres todopoderoso ahora. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti,
eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Una última vez. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que reciba estos cantos, Padre. Señor, que esta alabanza venga del profundo de nuestro corazón, Señor. Que esta alabanza pase a ser alabanza, un estilo de vida en nuestras propias vidas, Padre. Que no solamente sea de labios, pero que sea de corazón, como nos dice tu palabra, que te alabemos en espíritu y en verdad, Señor. Padre, dedicamos este tiempo a ti ahora, Señor, y queremos ahora abrir tu palabra, Señor, y nos comprometemos a escuchar de ti, Señor, a saber, Señor, que tú estás aquí al lado de nosotros, en nosotros, Señor, para podernos hablar en tu palabra, Señor. May your Holy Spirit come upon us right now, Father. May you speak to us this morning, Father, through your word. And Father, as we open the Bible, the Gospel of Matthew, Father, may we see you in every word that we're about to read right now, Father. Father, we commit ourselves to listen to you right now, Father. We open our hearts and we receive everything that you want to speak to us this morning. May you be with us and with everyone that is not here today. Be with them and protect them and provide for them, Father, and keep them in good health this morning, Father. We love you and we praise you, and it's in Jesus' name that we pray. Amen. Morning, guys. Buenos días. Hey, brother. Good to see you, man. Good to see you guys. Wow. Pues regresamos una vez más al edificio. Vamos a tomarnos medidas de precaución. Poco a poco vamos a ir regresando conforme el tiempo lo vaya indicando. Y vamos a respetar los parámetros porque somos ciudadanos americanos y somos también hijos de Dios. Quiere decir que somos obedientes a la ley. Entonces por esa razón vamos a respetar la distancia y todo eso que nos están recomendando ya de por tiempo aquí en los Estados Unidos. We're going to be abiding by the rules, by the laws, whatever the state is asking us to do. So we're going to be obedient to that, not only because we're citizens, but because we're Christians. And we're about to obey what the Lord wants us to do. And actually the Bible tells us that we need to be obedient to the authorities that has been placed in position to lead this nation. Amen. So if you guys have your Bibles, go ahead and open in the Gospel of Matthew chapter 24. El Evangelio de Mateo capítulo 24, le titulé a este estudio, ¿cuáles son las señales del fin de los tiempos? What are the signs of the last days? Tenemos aquí un momento donde los discípulos están platicando con Jesús y empieza todo cuando vienen saliendo del templo Jesús con sus discípulos, y sus discípulos por cualquier razón, por cualquier motivo sintieron la necesidad de mostrarle a Jesús el templo, los edificios del templo. Y dice en versículo 1 del capítulo 24 de Matthew chapter 24, we're going to read verse 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Como que Jesús nunca hubiera visto esos edificios. Versículo 2, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Jesús obviamente estaba hablando del futuro, de que se iba a destruir ese templo. En versículo 3, a donde vamos a levantar ahorita la escritura y nos vamos a concentrar ahí. We're going to concentrate from verse 3 to 8. Dice, y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Yo creo que no es ninguna noticia nueva de que nos ha tocado vivir los días más emocionantes de toda la vida. En lo que concierne al calendario de Dios y al plan de Dios para la humanidad, no podemos pasar por alto que estamos viviendo los postreros días. We're living in the last days. We can't take that away from the calendar of God. We need to understand that we're living in the last days. Las señales que Jesús declaró en Mateo 24 son una realidad. En versículo 4, la señal de los cristos falsos, los rumores de guerras, las señales en la tierra, la persecución mundial de cristianos. El ambiente mismo que estamos viviendo el día de hoy con esta pandemia, con estas crisis que estamos pasando, con el racismo que estamos pasando, refleja que se vive en el fin de los tiempos. No podemos evitar pensar que algo está ocurriendo y que la Biblia habla al respecto de esto y estamos enfrentando los últimos días. La actitud del mundo actual hacia las cosas de Dios también es evidencia de los postreros tiempos. El comportamiento del ser humano, todo lo que vienen a contradecir las cosas de Dios, un incremento en falsos mesías ya de por mucho tiempo, un incremento en guerras, un incremento en hambrunas, plagas y desastres naturales. Estos acontecimientos son señales del fin de los tiempos. Y en este pasaje, amados hermanos, estamos siendo advertidos en versículo 4 que no debemos dejar de engañarnos. En versículo 6 vemos que el fin aún está por venir. Y en versículo 8 vemos estos eventos que solo son principio de dolores. Entonces, para interpretar la Escritura y para ver el tiempo a la luz de la Escritura, el tiempo, lo que estamos viviendo el día de hoy, debemos traer un contexto bíblico en capítulo 24. Ahora, déjame decirte que en capítulo 24 hay muchas escrituras sacadas fuera de contexto. ¿A quién aplica la nación de Israel? Nos aplica a nosotros, nos aplica para estos tiempos, pero debemos de estudiar en su contexto y cómo nos aplica a nosotros. There has been a change of context in chapter 24 in Matthew. They're back and forth, who's right, who's wrong. Within the context of this scripture, does it apply to the nation of Israel or does it apply to us? But it's always safe to read in context the scriptures. And to find the application for us today. Do not just hear what we hear and just let it go. We need to make sure that what we're reading, it goes in context with the scriptures. Muchos escolares bíblicos, teólogos bíblicos, intérpretes de la Biblia señalan que cada terremoto, cada conmoción política y cada ataque sobre Israel es una señal segura de que el fin de los tiempos se acerca y muy rápidamente. How do you guys feel about the last days? Do you guys feel that convulsion out there right now? There's things that are happening, that are taking place so rapidly that you're like, wow, where this came from? Well, it's in the Bible. And if we are maintaining ourselves, studying the Bible, studying prophecy, we can see in the light of the scripture that everything that is taking place has been written. And you can't take that away from the scriptures. Eso es lo que es emocionante. Dice, mientras que estos eventos son señales de que el fin de los tiempos se aproxima, no son necesariamente indicadores de que el fin ha llegado. This is not the end. This is the beginning of the end. El apóstol Pablo también advierte que en los últimos días habrá un marcado incremento de falsas doctrinas. Entonces Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, le dice, pero el Espíritu dice claramente. Ahora Pablo le está escribiendo a un pastor joven que es Timoteo.
Y está bajo la influencia del Espíritu Santo cuando Pablo está escribiendo las Escrituras y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en the end time, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. In the last days, the Spirit tells me that people will walk away from the faith. Entonces en esta escritura vemos el peligro de la apostasía, vemos el peligro del engaño, vemos el peligro de las falsas doctrinas. Y nos dice aquí la escritura que algunos apostatarán de la fe. There will be some that will walk away from the faith in the last days because of false doctrines, because of lies, because there were spirits that were demonic, lying to people. Debido al peligro de los últimos tiempos, si Timoteo, este pastor joven, iba a permanecer como un ministro fiel para el pueblo de Dios, como un mediador, como Moisés lo era para la nación de Israel, llegaba a Dios y hablaba con Moisés, se le daba el mensaje y mandaba a Moisés a que hablara a la nación de Israel. Si Timoteo iba a permanecer como un ministro fiel para el pueblo de Dios, él debía de mantener como guía la verdad y la fe. If Timothy was to be a good minister of the gospel of Jesus Christ, he would have to maintain the truth and the faith. He would have to be firm of that. There was no negotiation about that. It is written, it is the truth, and this is the faith that we're living today. What is the truth? Jesus is the truth. I am the way, the truth, and the life. And if Jesus is the way, I shouldn't get lost. And if Jesus is of the truth, I shouldn't be lied to. And if Jesus is the life, then I shouldn't have to die. That's why he says, I am the way, the truth, and the life. Es lo que está diciendo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Jesús es el camino, no tengo por qué perderme. Si Jesús es la verdad, no tengo por qué ser engañado porque estoy estudiando la palabra de Dios. Y si Jesús nos dice que Él es la vida, no voy a morir porque no lo dijo en Juan 3:16, que todo aquel que cree en Él no morirá, mas tendrá vida eterna. Y eso es buena noticia. Those things are good news. To know that the Bible tells me that if I put my faith in Jesus Christ, I don't have to die spiritually speaking. That is a promise, and that's like, wow, I'll be jumping, you know. If you're saved today, man, this is a chance for you to start jumping, you know, out of gratitude and say, thank you, Lord, for saving me. Not by works of righteousness, the Bible tells us in Titus 3:5. No por obras de que nadie se pueda gloriar, también nos dice Efesios capítulo 2, pero por gracia mediante la fe somos salvos. Entonces, Timoteo tenía que permanecer en la verdad y tenía que permanecer en la fe. Jesús es la verdad y la fe se obtiene escuchando la palabra de Dios. The Bible says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Así es como mantenemos la fe. That's how we keep our faith, by hearing God's word. Si se pierde todo esto, si se pierde la fe, si se pierde la verdad, no tenemos absolutamente nada. You move Jesus out of the equation and you have nothing. We have nothing. Just try to move Jesus from the Bible. We have nothing. Nothing to go for. We're just playing church. We're just playing religion. We're just playing gathering, carne asada, and pollo loco, whatever it might be. That's all we're doing. Pero si mantenemos la fe, mantenemos la verdad en Cristo Jesús, esto nos debe de mantener en nuestra fe, hacernos arraigados a la verdad, estar mantenidos fuertes a la verdad. La fe aquí describe las enseñanzas esenciales de la fe cristiana. En este versículo de Timoteo, cuando algunos apostatarán de la fe, esos abandonando las enseñanzas esenciales del cristianismo. When Timothy was told to stay on the faith, and when he says that in the last day people will walk away from the faith, these people are walking away from the essentials of Christianity. There is one thing that keeps us together as Christians, and that is the way of salvation. That is not by works. It is by the grace of God through faith. The Ephesians says, not of works that lest any man should boast. Es lo que dice Efesios, que debemos de estar seguros de lo que estamos creyendo, que lo esencial es que somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo esencial del cristianismo. That is the essential of Christianity. Si movemos eso, entonces no tenemos nada.
También dice aquí que las doctrinas de demonios, algunas mentiras son tan poderosas que tienen una evidencia dinámica espiritual tras ellas. Estas mentiras elaboradas y comercializadas por espíritus demonios, por espíritus engañadores, vienen en la forma de televisión, talk shows, noticias, programas mundanos y constantemente llenan doctrinas diabólicas al mundo. What Timothy is talking about, that in the last days there will be doctrines of demons. We have them today, and this can come in the form of a TV, talk shows, news, and all these worldly programs, these worldly news and worldly movies that we watch every now and then. It's indoctrinated, it's giving us the false doctrine, it's bringing us into the lie, thinking that it's about me, it is about me, it is about you, and never mind the rest of the world. Those are demonic teachings from the television, so we need to be careful what we watch. Our ears are not trash. The Bible says that faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So if we are to grow in our faith, then we need to walk in the Spirit. Entonces, aquí encontramos la primera doctrina diamónica desde Génesis capítulo 3. Ahí Satanás está hablando a esta Eva y le está diciendo, no moriréis. Cuando Eva vino y fue provocada a comer ese fruto, que no es una manzana, la tradición nos dice que es una manzana, pero no es una manzana. La Biblia nos dice que cuando Eva fue tentada a comer de ese fruto delicioso, entonces cuando el enemigo que es Satanás tomó una oportunidad de venir a decirle, no moriréis, tú come de ese fruto que Dios te dijo que no lo probaras, sino que Dios sabe que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí empieza la primera mentira del enemigo, la primera mentira en la doctrina cristiana. There comes the first lie from the beginning of this time. And Eve was to stay away from that fruit, from that tree. But of course the devil took a good chance and said, did God tell you that you can't eat that because you could be like him? I think you should try that. Esas son doctrinas diabólicas del día de hoy. Entonces, desde entonces, cada doctrina diamónica ha encontrado la forma de regresar a esta raíz. La idea de que podemos ser dioses y operar de manera independiente de Dios. Esa es la teoría humana, esa es la doctrina humana, que podemos hacerlo todo con nuestro propio esfuerzo, que no necesitamos a Dios. Y los últimos días son descritos como tiempos peligrosos. Y si no estamos seguros de nuestra fe, si no creemos lo que creemos, vamos a permitir que la mentira nos envuelva en todo lo contrario que la palabra de Dios nos enseña. Mi esposa y yo platicábamos al respecto de esto hace un par de días. Me and my wife were talking about this in these last couple of days. Platicábamos del incremento del carácter maligno del ser humano y las personas que conscientemente resistirán la verdad. We're living in times where people don't care about you. It's about me, myself, and I. And what I've often called the Trinity of the stupidity. Me, myself, and I. Esto primero yo, luego yo y al último yo. A mí no me interesa qué es lo que tú necesitas. It's about me. Esa es la doctrina del enemigo, esa es la doctrina del mundo. Y lo puedes ver bien claro cuando manejas afuera, llegas a un stop sign y tienes dos carros a tu lado. ¿Quién quiere pasar primero? Ni siquiera han llegado, tú estabas ahí antes que los demás. Y llegan después de ti y quieren pasar inmediatamente. Ahí puedes ver el corazón del hombre, porque nada más piensan en ellos. Pero 2 Timoteo 3, 1 y 5 dice, 2 Timoteo 3, 1 y 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita,
Habrá hombres amadores de sí mismos. Y es lo que la Biblia nos está diciendo. Que en estos días vivimos días de frialdad, donde no hay amor entre los seres humanos. Y Pablo está indicando a Timoteo, de estos, aléjate de este tipo de gente. La Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos. The Bible says, do not forsake the assembly of ourselves together within the congregation of the faith. But the Bible tells us right here to stay away from these people from 1 Timothy. People that are going to take you away, are going to cause you to fall down on your faith. People are going to make you stumble. Stay away from these people. You got to choose, and pick and choose your friends. Y esto es ciertamente característico de nuestra época presente, en el tiempo que vivimos, cuando los hombres y las mujeres son motivados a amarse a sí mismos. Se le dice a la gente el día de hoy que se ame a sí misma incondicionalmente. Have you guys heard that before? You got to love yourself, man. Well, before you go do anything else, you got to love yourself. Que este tipo de amor es el fundamento para una personalidad humana y saludable. That this is the foundation of a healthy life. You got to love yourself. But we have a problem right here. Tenemos un problema ya aquí. Que ya nos amamos. We already love ourselves. Look at you. You got up this morning, you brush your teeth, you take a shower, you dress yourself, you fit yourself. You already love yourself. I already love myself. So nadie nos tiene que decir que nos amemos a nosotros mismos. Nadie nos tiene que decir eso. Ya lo hacemos. Porque nos consentimos a nosotros mismos. We spoil each other. Pero eso es lo que la humanidad nos dice, es lo que el mundo nos dice. Ámate a ti mismo. Otra señal es en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. There's another sign in 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Una vez más Pablo hablando dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Otras posibles señales incluyen la reconstrucción del templo judío en Jerusalén y un incremento en la hostilidad hacia Israel y avances encaminados en un gobierno mundial. La señal más prominente del fin de los tiempos es la nación de Israel. En 1948 Israel fue reconocido como un estado soberano por primera vez desde el año 70 en la destrucción de Israel por el general Tito. Y Dios prometió fielmente a Abraham que su descendencia poseería la tierra del Canaán como heredad perpetua, ahí en Génesis capítulo 17, versículo 8. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Si Dios le prometió a su nación que volvería a tener una identidad, una nación que había sido destruida y volvió a recobrar su identidad, si Dios lo prometió, quiere decir que Dios lo va a cumplir. Porque la palabra de Dios nos dice que aquel que comenzó la buena obra en ti la terminará en el día de Jesucristo. He who has begun a good work in your life will be faithful to complete it until the day of Jesus Christ. God is faithful. Y la Biblia menciona que algunos eventos de los últimos tiempos ocurrirán en un templo, ¿a dónde? En Jerusalén. Daniel 9:27, la profecía de Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará pacto con muchos. Ahora vamos a hablar del anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. This comes from Daniel 9:27. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de quien habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. En 2 Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, antes de que ocurran algunos eventos en los últimos tiempos,
un templo en Jerusalén debe estar presente. Este templo será el tercer templo construido. ¿Cuál fue el primer templo? What was the first temple? It was built by Solomon, right? El primer templo fue construido por Salomón. El segundo fue construido por Zerubbabel. The second temple was built by Zerubbabel. Y el luego fue ampliado por Herodes. Pero también fue destruido. Todavía existe el pequeño problema de la cúpula de la roca, the Dome of the Rock. The Dome of the Rock islámica que se ubica en el sitio donde se supone que debe de estar el templo judío. Ahora, los musulmanes, the Muslim people, los musulmanes creen que este fue el lugar donde Muhammad subió o ascendió al cielo, lo que lo convierte en el más sagrado de los santuarios musulmanes. Y ahí la bronca que traemos entre los cristianos y los musulmanes, que ese es el lugar geográfico santo, que ese es el lugar musulmán, que ese es el lugar cristiano. Y según el ambiente político de la actualidad del día de hoy, obviamente, dicen que es indispensable que los judíos quieran apoderarse de ese lugar y construir un templo ahí. Pero antes o durante la tribulación se construirá el templo, probablemente como consecuencia del pacto del anticristo a Israel, de la profecía de Daniel 9:24 al 27. Hay una serie de eventos que tienen que pasar, tienen que ocurrir. La segunda venida de Jesucristo y el rapto de la iglesia son dos eventos totalmente diferentes. They're two different things. The rapture of the church is one event, and the second coming of Christ is the second event. But there has to be a temple being built in Jerusalem. La construcción del templo judío será un claro indicio de que se está cumpliendo las profecías de los últimos tiempos. Y lo que estamos hablando esta mañana es what we're talking about, the signs of the end times, las señales de los últimos días. Y será en el templo donde el anticristo profanará con su abominación desoladora mencionada por Cristo en Marcos 13. That's what the Antichrist is being revealed. He made a covenant for 1 week. For 7 years, and the Bible says that the first 3 years and a half there will be prosperity, there will be health, there will be good business, it will be people will have an abundance. But the last 3.5 years, that's when he rises and he says, wait, now that everything's going fine, you need to worship me, but you need to have a mark that will tell that you are mine, that you belong to me, which we know is to be the mark of the beast. Entonces, cuando llegue ese momento, se implementará la marca de la bestia. Y estamos viendo que ahorita no tenemos la marca de la bestia, todavía no lo creo yo así, mi perspectiva no la veo así, pero estamos acercándonos. We can see the stage ready. We're heading that direction right now. We don't have the mark of the beast, I don't think so. But we're heading that direction by having the rapture can come before the building of the temple or after the rapture, they can start building the temple. But think about this one right now. What happens if we begin to see right now that someone is building the temple right now? What does that tell you? Wow, it's time, it's the calendar. Someone has started to build the temple. Then you need to be ready. Si alguien empieza a construir el templo ahorita, entonces quiere decir que es tiempo de mirar hacia arriba y decir, Señor, yo sé cualquier razón de la vida, déjame salvarme otra vez, sálvame una vez más, Señor, y perdona mis pecados. Estaré yo confesándome 1000 veces al día, yo creo. Con estas señales en mente, podemos ser sabios y tener discernimiento con respecto a la expectativa del fin de los tiempos. Y sin embargo, no debemos de ninguna manera interpretar ninguno de estos eventos singulares como una clara indicación del fin. La palabra nos dice que ese es el final, es el principio del final. Dios nos ha dado suficiente, amados hermanos, nos ha dado suficiente información para que podamos estar preparados, y a eso es a lo que estamos llamados. Una última escritura para cerrar. One last scripture so we can close right now. Romans chapter 13 verses 11 to 14. Romanos capítulo 13 versículo 11 al 14.
Entonces comenzamos la historia viendo que Jesús estaba con sus discípulos y Jesús les dijo una serie de acontecimientos, una serie de eventos, y los discípulos estaban interesados en saber cuándo iba a ocurrir esos eventos y cuál era el fin de los tiempos. Y Jesús les respondió que miraran hacia arriba, que miraran las Escrituras, que ellos tendrían unas señales de la indicación del fin de los tiempos. Pero aquí en Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, Paul is talking about your behavior and my behavior. Romanos 13, 11 dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Are we aware of the time that we're living right now? Are we awake? Are we aware and awake of the time that we're living right now? Y dice Pablo, ya es hora de que despierten del sueño. It's time to wake up. Pues nuestra salvación ahora está más cerca que cuando inicialmente creímos. Our salvation is nearer than when we first believed. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos a la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y en borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones, ni envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Se nos hace una advertencia aquí, que estemos al tanto de lo que estamos viviendo, redimiendo el tiempo, porque los tiempos son malos, diría Pablo a los Efesios. El tiempo en que vivimos es tiempo oro, el tiempo que vivimos es el tiempo de Dios, no es mi tiempo. Acuérdense que somos comprados con la sangre de Jesucristo, le pertenecemos a Cristo. Lo que tenemos el día de hoy, los días que tenemos hoy, cuando nos levantamos y vemos que tenemos un día más de vida, es un regalo de Dios, es un don de vida que Dios nos da para trabajar para Él, para servirle para Él, para entregar todo nuestro ser a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar tu vida en cualquier área que tú estás disponible, que Dios use. Y la pregunta es, ¿qué tan despiertos estamos a la realidad que estamos viviendo el día de hoy? ¿Qué tan listos estamos para poder vivir en estos días finales con excitement, con alegría, sabiendo que Dios puede venir pronto, que Jesús puede venir pronto, que el rato de la iglesia puede pasar hoy, que Jesús puede venir después del rato inmediatamente, o qué sé yo, o quizá podemos morir por muerte natural. Con esta crisis que estamos pasando el día de hoy, la pandemia, y que está espantando al mundo totalmente, ¿cómo sabemos que nosotros no somos los siguientes? Pero lo que debemos de mantener en nuestro corazón y en memoria es que Dios está en control de nuestras vidas, que Dios es el que indica cuándo nos vamos a partir, porque Hebreos 9:27 nos dice eso, que de tal manera está establecido ante todo el hombre el morir e inmediatamente el juicio. Así que si tú me estás viendo hoy por primera vez, si viniste a esta transmisión de servicio y no conoces a Jesús como Señor y Salvador, quiero exhortarte con todo el peso de mi corazón y decirte que Dios te ama demasiado. Tanto que mandó a su Hijo único, nos dice Juan 3:16, que mandó a su Hijo único para que todo aquel que creyera en Él no muriera, mas tuviera vida eterna. Pero no lo mandó nada más por mandarlo así, no lo mandó con un recado, no lo mandó con una nota, lo mandó a morir por ti y por mí. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios tanto al mundo, que entregó a su Hijo único, vino a pagar el pecado que tú y yo teníamos, el delito que estábamos perdidos en nuestros pecados, que estábamos extraviados de Dios, y en el tiempo preciso Jesús vino a morir por ti y por mí. Dice Romanos 5:8 que cuando aún tú y yo éramos pecadores, Cristo murió por ti en la cruz. Cristo ya lo hizo todo, ya está hecho. It is done. En la cruz Jesús dijo, tetelestai, it is done. There is nothing else that you can do. Dios quiere salvar tu vida. No dejes que los acontecimientos de hoy día puedan aplastarte, las noticias del día de hoy, las noticias
inventadas, las mentiras de las noticias, las mentiras de la televisión, de shows que miras. No dejes que eso te traiga temor a tu vida. Deja que el temor de Jehová sea la sabiduría, que el temor de Jehová es lo que te da la esperanza en esta vida. Y el día de hoy Dios quiere salvar tu vida. El día de hoy Dios quiere rescatar tu alma. La palabra de Dios dice que Él no se complace en el alma que se pierde. Esa es la fe cristiana. Esa es la razón por qué Dios opera de esta manera, porque te ama demasiado, que está dispuesto a perdonar todo tu pecado, el pasado, el presente y el futuro, y todo le entregues tú a Dios, y Dios te lo va a hacer todo nuevo. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. La Biblia no promete mañana. En la Biblia nos dice que hoy caminemos en las cosas del Espíritu, que no caminemos en la carne, que caminemos en las cosas del Espíritu, que caminemos por fe y no por vista. Pero Dios en ningún pasaje de la Escritura, en 66 libros, nos promete el día de mañana. No hay promesa del mañana. Yo no sé si voy a estar aquí mañana, no sé si voy a venir la próxima semana a volver a predicarles. No sé si vaya a pasar eso. Lo único que sé es que si hoy muriera, yo sé que estaré en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque soy bueno absolutamente para nada. Porque Él es bueno y porque Él ya lo hizo todo. Y porque Él me dijo, si tú pones tu fe en mi Hijo Jesucristo, yo te salvo y pasarás conmigo toda una eternidad. La palabra de Dios dice en Romanos que si confesaras con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque todo aquel que llama en el nombre del Señor será salvo. Yo no sé si tú quieres salvación el día de hoy. Podemos terminar esta transmisión ahorita sabiendo que hoy día tu nombre está escrito en el libro de la vida, y que hoy día, si llegaras a morir, vas a pasar a la presencia de Dios por toda una eternidad. La Biblia también habla del infierno. El Evangelio de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, una separación totalmente de Dios eternamente. Pero el regalo de la vida es gratis en Cristo Jesús nada más. Si tú quieres hacer esta oración de fe, yo puedo ayudarte a hacer esta oración. La oración que yo voy a ayudarte a que tú hagas es donde tú le vas a pedir al Señor que venga a tu vida, que perdone tu pecado, que te regale el Espíritu Santo, que venga a habitar dentro de ti, y que de este momento te haga su discípulo y tu seguidor. Si tú quieres hacer esta oración de fe, ora conmigo de esta forma. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, yo quiero reconocer la obra de Jesús en el Calvario. Yo creo la escritura que Víctor acaba de decir en Juan 3:16, que de tal manera Dios tú amases al mundo que entregases a tu Hijo único. Lo dices que muriera por nosotros, por nuestros pecados. Y nos dice tu palabra que si pongo mi fe en tu Hijo, si creo en Jesús, tendré vida eterna. Hoy, Señor, creo que Jesús vino a morir por mí, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Yo creo en ese Jesús que me puede dar la vida eterna. Y Jesús, te abro las puertas de mi corazón y te ruego que entres y habites en mi corazón. Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias te doy por perdonar mi pecado. Te lo entrego mi pecado y me arrepiento de mi pecado y camino de mi pecado. Me alejo del pecado y volteo mi vida a ti, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame tu Espíritu Santo que me dé la habilidad de caminar día con día contigo, de crecer en mi fe contigo y de ayudarme a ser tu discípulo desde hoy en adelante. Gracias, en el nombre de Jesús recibo el don de la vida. Amén. Felicidades. Si tú hiciste esa oración ahorita por fe, quiero decirte con la autoridad de la palabra de Dios que eres salvo. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 15 que por cada pecador que se arrepiente, cada alma que viene a los caminos de Dios, hay fiesta en la presencia de los ángeles de Dios.
están regocijándose porque tú hoy has venido a los caminos de Dios. Y la palabra dice que todo aquel que está en Cristo Jesús es una persona nueva. Las cosas viejas quedaron atrás, he aquí cosas nuevas vinieron a tu vida. I'm excited about you. Estoy contento por ti y hazme un favor, si tú recibiste al Señor, mándame un mensaje aquí en Facebook privado y hazme saber que recibiste al Señor para poderte orientarte en tus primeros pasos como cristianos. Lo menciono cada 8 días. Si eres mujer y quieres platicar con una mujer, mi esposa está aquí disponible. Ella quiere guiarte en tus primeros pasos como cristiana. Si eres hombre y quieres platicar conmigo, con todo gusto estoy esperando tu llamada, estoy esperando tu mensaje y quiero platicar contigo para ayudarte en tus primeros pasos como cristiano. Si vives en la ciudad de La Mirada, aquí en Los Ángeles, tenemos en la página de Facebook toda la información, la dirección. Vamos a estar juntándonos a las 10 de la mañana y vamos a tratar de hacer un poco bilingüe Tengo la mayoría de la congregación hispana aquí hablan inglés y la mayoría de algunos de ellos se sienten cómodos en inglés. Así como va pasando el tiempo, vamos haciendo bilingüe. If you're bilingual and you're more comfortable speaking English, please come by all means, please. We would love to minister to you as well. We can open the Bible. We can talk to you about the principles of the Bible, about God, so you can grow up in your faith, so you can be rooted and grounded in your faith. And if you pray this prayer this morning, the prayer of salvation, I want to let you know that God is happy for you because God loves you so much. We are happy for you, and we're looking forward to get together with you. So send us a message, a private message, if you like, and let us know that you received Christ as your personal Lord and Savior. Other than that, vamos a orar para terminar y vamos a darle gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por un domingo más, Señor. Gracias por permitirnos regresar a la iglesia, Señor. Te pido, Señor, que mantengas a toda nuestra iglesia sanos, Señor, que nada malo les pase, Señor. Provee para ellos financieramente, Señor. Dales salud, Señor, y dales, Señor, un crecimiento espiritualmente también, Padre. Padre, te pedimos por tus ofrendas, por tus diezmos, Señor. Padre, que las recibas, Señor, en tus manos, Señor, para el avanzamiento de tu evangelio, Padre bendito. Bendícelas, bendice al dador alegre, Señor, y tu palabra, te pido, Señor, que la reveles a ellos, Señor, a donde tú nos dices, Padre, que tú bendices al dador alegre, Señor. Te damos gracias por todo, bendito Dios, y te pedimos, Señor, que las iglesias alrededor de nosotros también, Señor, sean bendecidas en abundancia. Te amamos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amados hermanos, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga, tengan una vida en abundancia y que Dios les bendiga en todo lo que hagan, donde quiera que vayan. Cuídense mucho, les amamos y nos vemos pronto. Dios les bendiga. Bye bye.